En esta práctica tendremos dos objetivos, como son el primero, determinar la velocidad del sonido en el aire a partir del sonido producido por un diapasón de frecuencia conocida, y el segundo, determinar la frecuencia desconocida de un diapasón tomando como un dato conocido la velocidad del sonido determinada en la primera parte de la práctica. Para esta práctica contaremos con distinto material para su realización, como son un tubo de vidrio milimetrado con agua, un embudo de decantación, un tubo de goma que una ambas partes, dos diapasones, uno de frecuencia conocida y otro de frecuencia desconocida, un martillo de goma y una regla. En el estudio de los sonidos se emplean modernamente sistemas electroacústicos, pero para la experimentación sencilla se utilizan desde hace mucho tiempo los tubos abiertos y cerrados, siendo la presente práctica una aplicación de estos últimos. Hay que tener en cuenta que, cuando se emite un sonido en un tubo cerrado, al llegar este al extremo del tubo se refleja, porque las partículas no pueden vibrar, y por tanto allí se produce un nodo y en la boca del tubo un antinodo. Por ser el sonido una onda longitudinal, se cumplirá que c es igual a phi por lambda, siendo c la velocidad del sonido, phi su frecuencia y lambda la longitud de onda. Para una determinada posición del nivel del líquido en el tubo, ocurre que la frecuencia de un diapasón vibrante en la boca del mismo entra en resonancia con la cavidad del aire encerrada en el tubo. Cuando esto ocurre, tenemos que c es igual a phi por lambda y L es igual a lambda partido 4, de donde lambda es igual a 4 veces L y 4 por phi por L es igual a C, siendo L la longitud medida experimentalmente y phi la frecuencia del diapasón medida en hercios. En la bibliografía relacionada con esta experiencia se encuentra que, en la práctica, el antinodo no se produce en la misma boca del tubo, sino fuera de él, y por ello se aconseja, para obtener valores más precisos de la velocidad del sonido, sumar a L una cantidad igual a 0,6 R, siendo R el radio del tubo, de tal forma que la L corregida nos quedará como la suma de la L más 0,6 R. Una vez tenemos la práctica montada, lo único que tendremos que hacer es ver cómo baja el agua en esta parte del tubo mientras sube en el embudo. Para ello, lo único que tenemos que hacer es girar la manilla y aquí vemos cómo sube el agua mientras baja en aquella parte del tubo. Mientras uno de vosotros va girando la manilla para que baje el líquido, el otro tendrá que ir golpeando con el martillo de goma el diapasón con la frecuencia conocida y ponerlo en la boca del tubo. Una vez lleguéis a la longitud donde se produce la resonancia, podréis observar cómo se produce un sonido mucho más agudo. Una vez conocida la longitud a la que se produce la resonancia, la frecuencia a la que funciona el diapasón y una vez medido el radio del tubo, podremos aplicar los fundamentos teóricos para calcular la velocidad del sonido. Para la segunda parte de la práctica tendremos que repetir el mismo proceso, salvo que esta vez tomaremos la velocidad del sonido experimental que hemos calculado en el apartado anterior y utilizaremos un diapasón en el que no conoceremos la frecuencia. Mediante los fundamentos teóricos de la práctica podremos calcular, en este caso, la frecuencia del diapasón desconocida. Una vez realizadas todas las medidas, tendremos que sacar la velocidad del sonido y la frecuencia del diapasón desconocido, así como sus errores, y rellenar la siguiente tabla. También habrá que comentar distintas observaciones sobre estas medidas y responder a las siguientes cuestiones.